Gobierno 2019, como decía recién la promoción de la radio, tenemos la oportunidad de tener en el programa, en la primera mañana de Cadena 103, a Constanza Caffarelli, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Hacía mucho tiempo que no te veía, muchos años en realidad que no te veía. Bueno, a ver, contame qué estás haciendo. ¿Estás trabajando con José Echeverri? Así es. Estamos trabajando, a ver, yo integro la lista de candidatos precandidatos, en este momento a concejales, que encabeza como candidato a intendente José Echeverri. Y bueno, los equipos vienen trabajando ya hace un tiempo y en particular el pasado lunes estuvimos trabajando en una capacitación vinculada a gobierno abierto, que es un tema que está incluido en los proyectos y en la agenda de un próximo gobierno de José Echeverri. Bueno, veo que todos están tratando de hablar de gobierno abierto. Pareciera una, digo, a ver, no sé si una muletilla, una frase, una tendencia, bueno, que viene bajando en realidad desde las cabezas de los partidos, ¿no? Todo el mundo está hablando de apertura, de consenso, de buenas intenciones. ¿En qué se traduciría eso en el espacio de José Echeverri? Bueno, mira, ponemos un poco en contexto. El gobierno abierto, existe un organismo internacional que se llama Alianza para el Gobierno Abierto, ¿sí?, desde el 2011, y al cual nuestro país suscribe en 2012. Y esto implica un compromiso básicamente con 4 ejes: con la transparencia en la gestión, con la participación ciudadana, con la innovación y el desarrollo, y también con la rendición de cuentas. ¿De dónde viene eso? ¿De Naciones Unidas? ¿De dónde viene? Eso es un organismo asociado a Naciones Unidas y un organismo que es una iniciativa multilateral que actualmente está compuesta por 79 países, digamos, que tiene vinculación con otros organismos que propenden digamos, a un mejor funcionamiento de la democracia. Y entonces, bueno, a partir de esa adhesión, y fundamentalmente, sobre todo a partir de 2016, empiezan a diseñarse y implementarse políticas que tienen que ver con la apertura en términos de gobierno. En el caso de José Echeverri, esa apertura, ese gobierno abierto, ¿se vendría dando a través de la designación de candidatos que vienen de distintos ámbitos del quehacer de Olavarría? Claro, si vamos más allá de lo técnico, yo diría que una apertura no necesita determinadas condiciones tecnológicas, como si lo plantea por ahí una propuesta o un abordaje, lo plantearía un abordaje técnico. Un gobierno abierto necesita justamente pluralidad, necesita escucha, necesita diálogo, interlocución, y creo que eso, por lo menos lo que se ve, sí, en lo que se está trabajando, se ha logrado y se está logrando en el equipo que pudo constituir José. De hecho, somos personas que venimos de diferentes espacios, con diferentes opiniones, con diferentes formaciones, con diferentes recorridos, y esto, la verdad, que enriquece muchísimo el trabajo. Y eso se ve en el trabajo, como particularmente el que hacemos, por ejemplo, en la capacitación, en los equipos. Esto se ve y enriquece muchísimo las posibilidades de pensar políticas mejores, ¿verdad? Cuando hablas de capacitación, ¿qué tenés? ¿Reuniones con un grupo de gente que está integrando la corriente echeverrista, explicándoles qué? Ya, no soy, o sea, en este caso particular me correspondió a mí en función del tema, pero hay otras personas, otros compañeros que están trabajando también en la capacitación, en vinculación con temas que son relevantes para la agenda, ¿sí? Para pensar una agenda de gobierno que esté en sintonía con lo que la ciudadanía está planteando ya hace mucho tiempo. ¿Cómo saben lo que la ciudadanía quiere, necesita o pide? Bueno, eso tiene que ver con un trabajo de recorridos personales, de escucha, digamos, un trabajo que no empezó ahora, sino un trabajo que viene de estos últimos años, y donde, digamos, todo aquello que la ciudadanía ha manifestado, que manifestó en algún momento, o de alguna manera en 2015, y que le ha manifestado tanto al candidato José Echeverri como a todos los que trabajan y trabajamos con él, es siempre escuchado y bien recibido, y eso, además de otras intervenciones, digamos, o acompañamiento de tipo de otro tipo de metodología que permite relevar esas percepciones y esas inquietudes. Y creo que gobierno abierto, uno de los ejes que plantea es la participación ciudadana, y es uno de los ejes en los que más estamos pensando y trabajando y diseñando dispositivos para que esta participación ciudadana
se pueda dar de manera efectiva. Es decir, Para que no parezca algo abstracto esto que estamos hablando, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que pide, qué es lo que desea, qué es lo que anhela la comunidad de Olavarría? ¿Cuáles son los temas que más le preocupan? Sí, en principio necesita y plantea la necesidad básica, justamente, de ser escuchada. Y los temas que por lo menos son, digamos, los más, los que suelen aparecer más en la agenda tienen que ver con la salud, con la educación, con la preocupación en torno del trabajo. El trabajo, por supuesto, porque además hay un contexto general bastante complejo, con la posibilidad de desarrollarse, de desarrollar emprendimientos ¿La seguridad locales. por dónde aparece? La seguridad también, sí, pero hay cuestiones por ahí que tienen que ver con, yo diría, con problemas estructurales que tienen una manifestación particular a nivel local, a nivel Olavarría, Partido de Olavarría, ciudad y sus localidades, que tienen más que ver con la atención de cuestiones que son básicas y que hacen a una buena posibilidad de desarrollo futuro. Es decir, lo que a mí me parece más interesante y una de las cosas que hizo que me sumara con mucho gusto a trabajar con José y con el equipo de gente que trabaja con él, es que más allá de las necesidades inmediatas, está pensando en un proyecto que trascienda los mandatos. Es decir, está pensando en un proyecto de ciudad y de partido que va más allá de las resoluciones de los problemas urgentes. ¿Sí? Porque eso a veces suele ser una dificultad, no poder proyectar y poder pensar. No el ataque de la coyuntura, sino el ataque de una política pública que trascienda al gobierno, a cualquier gobierno que venga. Un desafío muy interesante y muy importante, a mí me parece muy importante. O sea, si yo tengo que pensar, una persona que está hablando está planteando asumir una responsabilidad de gobierno y me dice, bueno, a mí me preocupa resolver el cotidiano, pero también me preocupa proyectar y poder pensar más allá de esas cuestiones cotidianas. Me parece súper interesante, aunque a veces nosotros como ciudadanos nos paramos más en el cotidiano que en el mirar un poco más allá. Sí, porque la realidad te abruma, la realidad pesa tanto que a veces, viste que mucha gente elige vivir, Caparrós, por ejemplo, un tipo que es de Nota, un escritor de Nota, prefiere vivir en España, y él dice que ve la realidad argentina con más claridad desde España, es decir, la cercanía a veces no te deja ver las cosas importantes, ¿no? Sí, a veces, no sé si tanto la cercanía, pero por eso es interesante tener equipos de gente que mire los problemas de diferentes puntos de vista y que equipos que puedan discutir, que puedan plantear las diferencias, que puedan pensar integralmente los problemas. De hecho, cuando se está trabajando en términos de pensar las políticas públicas, bueno, la política pública se está trabajando, dejar de entenderla como diferentes áreas que piensan diferentes programas y proyectos que no se ponen en diálogo o que no tienen ninguna conexión. La idea es, o el trabajo que ya se está emprendiendo tiene que ver con que haya un diálogo, una interconexión, que se vaya tejiendo una especie de trama entre áreas como sensibles, como pueden ser salud o educación, por mencionar dos, y que eso, tenga un correlato en lo que efectivamente después recibe la ciudadanía en términos de política pública. Así que haya una articulación, que haya un diálogo, que haya un encuentro, que esto no termine siendo como, que no termine escotomizado, que no termine dando respuestas parciales que muchas veces duplican el esfuerzo y no dan soluciones satisfactorias porque justamente no hubo un trabajo previo de diálogo, ¿no? Hay un trabajo de campo, primero, esto digamos, ¿cómo detectan lo que la gente quiere? ¿A través de encuestas o de conversaciones que ustedes tienen directamente con los vecinos? Y hay de ambos tipos de trabajo. La conversación y el contacto directo con el vecino es fundamental, porque además en un contexto como el de la ciudad en que vivimos es fundamental. Y de hecho uno lo recibe muchas veces aunque no lo esté buscando, ¿sí? Cuando vas a ese vecino, ¿vas a un vecino que sabés que lo va a votar a José? ¿O tocas timbre o te comunicás con una persona que no estás muy convencida que pudiera votarlo a José? No, mira, yo en mi caso puntual y en algunos compañeros con los que he compartido estas cuestiones, ¿no? Por mi actividad laboral, por ejemplo, me encuentro con mucha gente cotidianamente. ¿Qué haces? Yo soy docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales. Ajá. Y me encuentro cotidianamente con mucha gente y comparto inquietudes, problemas, o me cuentan, o me plantean, y no necesariamente, o sea,
tienen diferentes maneras de entender los problemas, diferentes posiciones políticas, y creo que eso nos pasa a muchos, y que eso nos permite también ir recogiendo inquietudes e ir estableciendo diálogo con la ciudadanía. Digo, esto en el cotidiano. En el cotidiano yo siempre digo que es interesante a veces cuando nos enojamos o decimos, bueno, la gente no le interesa la política, está enojada con la política. La política tiene que ver con el vivir mejor y con el pensar una ciudad mejor para vivir mejor. Sí, debería, debería por lo menos ser así, ¿no? Sí, pero de hecho a la gente, digo yo, a muchos ciudadanos de a pie nos interesa mucho porque el hecho de acercarse, de transmitir una inquietud, de contar una idea, de decir, mirá, te cuento esto porque estoy depositando mi confianza en vos, te estoy planteando una inquietud porque espero que vos puedas acompañarme a resolver esto. A mí eso no me parece menor. Y que eso suceda, y que te suceda en la calle, que te suceda en el trabajo, que te suceda en el cotidiano, es un indicador, creo yo, muy potente de que en realidad queremos vivir en una ciudad mejor, en una ciudad que se proyecte, y que tenemos necesidad de ser escuchados. Y que quien pueda escuchar y canalizar esas demandas y aprender también a establecer diálogos con la ciudadanía y que ir teniendo como una especie de, ir construyendo esta idea de que los problemas muchas veces no se resuelven ya o que las decisiones se toman porque hay una lógica detrás. Muchas veces, y esto lo digo como ciudadana, ¿no? Muchas veces nos enojamos con nuestros representantes, con los funcionarios, con, no sé, incluso con nuestro jefe en el trabajo, porque toman decisiones que no nos gustan o que no entendemos del todo. Pero en realidad a veces esas decisiones tienen un fundamento legal, un fundamento presupuestario, un fundamento, digamos, de que están basadas en la evaluación de una situación que puede no ser simpática en un principio, pero que tiene una razón y un motivo, y que por ahí es el beneficio es a mediano, a largo plazo, no se ve lo inmediato, o por ahí uno no lo conoce. Entonces uno, cuando no sabe bien de qué se trata, tiende a llenar ese vacío con las ideas que tiene más a mano. Y por ahí nos enojamos sin saber bien por qué se toman ciertas decisiones. Y ahí también y en esta iniciativa de gobierno abierto es interesante poder pensar, bueno, ¿cómo pueden hacer nuestros gobernantes para que nosotros sepamos mucho mejor de qué se trata eso que están haciendo y cómo podemos hacer nosotros ciudadanía para estar más atentos y para demandar? ¿Sí? En ese intercambio que tenés con algunos vecinos de Olavarría, ¿cómo crees que ha calado la posibilidad de la presentación de José? No la posibilidad. A ver, ¿qué piensa la gente de esta vuelta de José a la política de Olavarría? Mira, hay un aspecto que a mí me parece súper importante y que hay que mencionar. Y que es que José y el equipo que está trabajando con José, muchos compañeros de la lista, pero además muchas personas que están en los equipos que tienen una vastísima experiencia en gestión de la cosa pública, es de lo que más se reconoce. Es decir, la capacidad que tuvo José Severri de gestionar, de llevar adelante un proyecto, y la capacidad que tiene ahora de decir, bueno, hubo cosas que por ahí tendríamos que haber hecho de otra manera o en las que me equivoqué, pero me doy cuenta y, digamos, la capacidad de autocrítica también yo creo que es una cosa fundamental y que eso se valora. Y creo que eso es, a mí, como ciudadana, un candidato o un gobernante que tenga autocrítica, que sea capaz de escuchar y que diga, bueno, esto, digamos, que esté dispuesto a revisar lo que hizo y lo que va a hacer y que abra el juego de esa manera, a mí me deja muy tranquila. Vos sabés que es un punto importante lo que estás diciendo, porque digo, a ver, toda la gente ya ha tenido la oportunidad de saber de esta autocrítica de José Severri, o hay gente que todavía se la reclama, le reclama más autocrítica. O sea, es suficiente. A mí me gustó mucho lo que dijo González Hueso cuando vino acá, le hicimos una nota, dijo, José ya pagó su deuda con la sociedad de Olavarría. Mira, digo, toda la gente sabe de esto, toda la gente, ese mensaje llegó a todos lados, la gente está enterada de eso. La opinión pública es algo muy complejo y es muy heterogéneo, ¿no? Es muy difícil decir si toda la gente lo sabe. Yo creo que una gran proporción de la ciudadanía olavarriense lo sabe.
ha tomado nota de eso y por eso vuelve a depositar su confianza. De hecho, cuando se acercan, cuando plantean inquietudes, cuando manifiestan comentarios, vamos para adelante, bueno, o sea, bueno, tenés que volver para solucionar algunos problemas que... Digo, eso es un voto de confianza que se está desarrollando y que está apareciendo en las expresiones, digamos, por ahí cotidianas. Es difícil decir si toda la ciudadanía tomó nota. Yo creo que hay gran parte de la ciudadanía que ha tomado nota de esto, que lo valora y que tiene una expectativa en relación con eso. Toda la gente que está, o la mayoría, porque no podés hablar por todos, pero digo, la gente, ¿cuál sería el espíritu de la gente o el pensamiento de la gente que en este momento rodea a José? ¿Se conforman con hacer alguna elección, una buena elección, una razonable buena elección y poner 2 o 3 concejales o están trabajando con la mirada puesta en que José vuelva a ser el intendente de Olavarría? ¿Está la sociedad dispuesta a eso? Mirá, lo que yo veo es un equipo de gente que está, digamos, liderado por José Severri, que está pensando en la ciudad con responsabilidad. Y esto hay que decirlo, y esto es una de las cuestiones que a mí me parecen más valorables, ¿no? Ya te digo, manejar la cosa pública es muy complejo, ¿sí? Requiere un nivel de conocimiento y de experiencia que no es menor. Y en este sentido, a mí me parece muy interesante esto de un equipo de gente que viene de diferentes lugares, que tiene diferentes formaciones, que tiene diferentes experiencias, pero que tiene experiencias en vinculación con la cuestión pública, y que puede ponerse a dialogar y a trabajar, y es buenísimo el clima incluso del equipo. Cuando vos vas a las reuniones está todo el entusiasmo y el proyecto y el diseño de un proyecto de gobierno serio, responsable, posible, porque además hay que ser responsable en esto también, ¿no? En un contexto muy difícil como en el que estamos, bueno, ¿qué proyecto es posible? Y en ese sentido, bueno, un proyecto de poder implica un proyecto de gobierno que permita desarrollar aquellas acciones que se piensan dentro del equipo como las mejores acciones posibles para una Olavarría a la altura de te hice la pregunta que te hice recién, ¿para qué están trabajando? Si para llegar a la intendencia o para poder... Porque, viste, algunas personas piensan, y esta es la última pregunta, algunas personas piensan que José no tenía otra alternativa que armar el espacio para presentarse en esta elección, porque si no podría perder la posibilidad que su espacio se diluyera. Digamos, como que tenía la urgencia de presentar un equipo, independientemente de que él sea un excelente candidato. Si él no formaba un equipo, bueno, mucha gente podía buscar de su espacio otros horizontes políticos. Mira, especulaciones las puede haber y las habrá. A mí me parece que como vos dijiste, José Severri es un muy buen candidato para el partido Olavarría. Y que sería una pena no contar con un dirigente que tiene una experiencia y que tiene además ha desarrollado un proceso de revisión y es capaz de abrir este juego de esta manera. La verdad sería una pena no tenerlo en cuenta. Respecto de si los espacios se diluyen, no se diluyen, bueno, eso es complejo, es muy dinámico. Yo no haría especulaciones al respecto. Me parece que también en el juego electoral o en el juego preelectoral y político muchas veces aparecen estas cosas o se tiran como para ver qué pica o qué sucede. Pero sí que hay un proyecto de gobierno claro, fundamentado, en el estudio de aquellas cuestiones que son relevantes para la ciudad, para poder pensar, como nos gusta decir, políticas públicas basadas en evidencia, o sea, basadas en las necesidades reales, a partir de este diálogo que es muy difícil de construir, porque fundamentalmente a veces la ciudadanía está un poco reticente o cansada, y también es comprensible, es muy difícil de construir, pero es muy necesario. Es la mejor manera de llevar adelante una política pública que con los recursos con los que se cuenta sea efectiva, sea democrática, atienda a quien es tu interlocutor. Entonces quizá no sea el camino más sencillo, pero sí es el camino más, diría, más honesto y más democrático, ¿sí? ¿Están tratando de convencer a la masa crítica de la sociedad de Olavarría o están tratando, digamos, que el espectro de esta especie de consulta abarca todos los barrios de la ciudad?
No, mirá, un proyecto de gobierno piensa en el partido, en la ciudad de manera integral. O sea, es medio... Sería hasta como... No, chiste quiero decir interno si de todo el hablar. mundo entiende esto Ajá. de las políticas públicas, digamos, si en esta primera instancia se está tratando de formar una masa crítica, ¿cierto? Que sería la que después extendería ese pensamiento a Ujú. todos los ámbitos de la ciudad. Sí, sí, o sea, hay, digamos, ejes de trabajo que se desarrollan y que, digamos, se transmiten adecuados a los diferentes contextos, pero que tienen que ver con esto, con los lineamientos de este proyecto en el que se está pensando, en el que se viene trabajando ya hace tiempo. Constanza, muchas gracias, te veo muy entusiasmada con el tema, muy metida en el tema. Me parece bárbaro, me parece bien que se trabaje antes de la elección y que después no se improvise. Bueno, la verdad que es destacable. Yo insisto en esto cuando incluso me preguntan, como te digo, en el cotidiano, es un proyecto que está pensando la ciudad con responsabilidad y es gente con experiencia y con responsabilidad para pensar no solamente los problemas, la proyección de la ciudad. Y eso no es menor. Muchas gracias por tu visita, ¿eh? No, gracias a ustedes por el tiempo. No, por favor, muy amable.